Buen día, pues como siempre, ¿verdad? Es bien hermoso poder predicar la palabra del Señor. Estamos bien contentos, algunos cansados, ¿verdad? Ayer hubo boda, estuvo hermoso, entonces de verdad que es bien hermoso lo que Dios está haciendo a pesar de lo que se está viviendo. Si enfocamos lo que vivimos para la gloria de Dios y para el propósito de Dios, podemos ver que Dios se está manifestando poderosamente en la humanidad. De verdad que Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas si dejamos y creemos que todas las cosas en Cristo nos ayudan a bien. Eso es bien importante, el enfoque que le estemos dando a las circunstancias que estamos viviendo. O permitimos que seamos derribados por el enemigo y caemos ante el plan que él ya ha trazado para derribarnos y ponemos nuestra mirada en las circunstancias y en las cosas difíciles, o ponemos nuestra mirada en Cristo y creemos que por más difícil, por más fuerte que sea la situación que podamos estar viviendo como humanidad, como sociedad, como familia e individualmente, y ponemos nuestra mirada en Cristo, podemos ver la gloria de Dios. La gloria de Dios, porque la gloria de Dios se manifiesta a través de la adversidad. Si no fuera así, entonces ¿cómo le daríamos gracias? ¿Cómo estaríamos agradecidos que Él ha hecho algo en medio de la tribulación? Entonces en esta mañana, de verdad yo le doy gracias a Dios por el privilegio que me da, la oportunidad que me da de compartir su palabra. Yo le pido en este momento al Espíritu Santo que Él tome este lugar. Entonces vamos a hacer una oración. Amado Dios, en esta mañana yo te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque solamente tú eres digno de recibirla. A ti sea siempre nuestro corazón, mi Dios. Y por eso, Señor, yo quiero pedirte que seas tú quien hable a nuestra vida. Ven, precioso Espíritu Santo, toma este lugar, glorifícate en cada uno de nosotros. Unge nuestros oídos con aceite, unge nuestros ojos con colirio, que podamos entender el propósito de tu palabra y lo que tú quieres hablarnos a cada uno. Señor, que la palabra que hoy escuchemos se haga carne en nuestro corazón, que sea de bendición, sobre todo que la pongamos por obra. Yo te doy toda la gloria, Señor, y te pido que tú bendigas a través de tu hermosa presencia a cada uno de los que aquí estamos. Sé con cada uno de nosotros y sigue bendiciéndonos a través de tu gracia, de tu misericordia y de tu bondad. Te lo pido, mi amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues yo les voy a pedir que vayamos a Mateo. Evangelio de Mateo 7:24. Vamos a seguir con la serie que inició el pastor, el tema número 9, ¿verdad? De cómo formar familias sólidas. Y el tema de hoy es familias firmes en Cristo. Por ahí les hacen llegar una hojita, ya la tienen, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor así en Mateo 7:24. Por tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Hemos estado viviendo tiempos de desastre. Escuchamos noticias, vemos lo que está sucediendo a través del internet, todo nos llega, ¿verdad? De un tiempo para acá, a partir de la pandemia, se vino a traer un desequilibrio en nuestra sociedad. Se nos ha quitado nuestra normalidad, ¿verdad? Hemos vivido cada uno de nosotros de diferente forma esta pandemia, esta situación. Algunos hemos perdido familiares.
Algunos hemos visto que la familia ha enfermado, algunos hemos visto que muchos han perdido el empleo, los negocios han cerrado. De verdad que esto vino a sacudir a la humanidad, no solamente a un país, estamos hablando del mundo entero está siendo sacudido. Y no nada más eso, ¿verdad? Vino lo inusual, el comentario que hemos tenido, ¿verdad?, desde el mes pasado, de cómo tembló en Santa María, cómo tembló, y muchos nos sorprendimos porque pues nunca habíamos vivido algo así, o los que no lo habían vivido. En especial yo quiero comentarles, yo soy de México, del Estado de México, y en México tiembla, y muy seguido. A mí me tocó el temblor del 85, yo era una jovencita como de 13 y tantos años, van a hacer ya cuentas, ¿verdad? y en ese tiempo sí se oía de los temblores y cosas así, pero no se había manifestado tanto. Y yo les quiero decir, para mí era bien impactante en ese tiempo, ella era una adolescente, y cuando vino el temblor, el primer temblor, que fue de 7.9, algo así en la escala, yo recuerdo que fui con una amiguita a la Conasupo, aquí no sé si, yo no he visto, pero allá en México en ese tiempo íbamos a la Conasupo por la leche y teníamos que ir bien temprano, como a las 6 de la mañana, para formarnos y alcanzar la leche, porque era una leche muy económica, y íbamos y nos mandaban, y ahí voy yo con mi amiguita, con mi vecinita, que por cierto es prima de mi esposo y fue la que me lo presentó. Entonces, ya se imaginarán que cuando estábamos ahí, yo nada más me empecé a marear, así como que, y todavía le digo a ella, oye, ¿tú desayunaste algo? Y me dice, sí, me tomé un café con pan. Digo, es que yo no desayuné y ya me estoy mareando de hambre. Y ella se quedó así, dice, yo también me estoy mareando. No, pues cuando empezamos a ver, a un lado había como una sequía, una zanjita con agua, y empezamos a ver cómo el agua le hizo en círculo, y después se empezó a salir por los lados, y la gente empezó, está temblando, y nosotras no sabíamos qué hacer, y corrimos, y nos recargamos en una barda de adobe. Díganme si el Señor no es maravilloso, ¿verdad? Que aún en nuestra ignorancia, nosotras protegiéndonos, antes no se nos cayó encima. Pero es algo bien sorpresivo. Yo recuerdo que duré muchos días sintiendo el temblor. De hecho, hubo réplicas. En la noche de ese mismo día, como a las 7:30, hubo una réplica, y yo recuerdo que vi el foco de mi casa que nomás le hacía para un lado y para otro. Y ay, se siente feo porque no sabes qué va a pasar, porque escuchas que se cayeron edificios, que se caen construcciones. Es terrible cuando viene una sacudida de tierra, un temblor y causa destrozos. ¿Qué decir cuando viene una sacudida a nuestra vida? ¿Qué decir cuando viene un temblor a la estabilidad física, emocional, espiritual y económica de cada uno de nosotros? Lo más doloroso, ¿verdad?, que podemos vivir es que nos derrumbemos y no nos podamos levantar. No es fácil ver que algo se cae, que una casa se cae, pero lo más triste es cuando las pérdidas no solamente son materiales, sino humanas. Y cuando vienen las sacudidas espirituales, lo triste es ver la pérdida de las personas espiritualmente, porque las pruebas o nos llevan a edificarnos y a seguir adelante confiando en Dios, o hacen que nos alejemos y no nos levantemos. Y eso es lo que el enemigo espera. Vemos, ¿verdad?, cómo la ciencia está avanzando, cómo la arquitectura cada día va mejorando. En estos días yo veía un video acerca de un edificio que precisamente creo que de 20 pisos lo están construyendo especialmente para temblores. Y vieron, ¿verdad?, hace un movimiento con el temblor y no se cae. La arquitectura está avanzando. En México hay tengo entendido, perdonen mi ignorancia, a lo mejor no es así, pero yo he escuchado que la torre latinoamericana está construida sobre amortiguadores
Yo no entiendo de arquitectura, pero sé que se menciona que la torre latinoamericana cuando tiembla solamente se mece, pero no se cae. Entonces todo eso es a raíz de que el ser humano busca mejorar, busca proteger, busca hacer lo bueno, ¿verdad? Empiezan a ver que la tierra en la que están construyendo sea una tierra firme. Dios nos está hablando, ¿verdad?, que nosotros debemos de cimentarnos y fortalecernos en la roca que es Cristo. ¿En qué estamos parados o en dónde estamos cimentando nuestra fe? Para que cuando vengan esos terribles movimientos espirituales, emocionales y lo que está sucediendo no nos tumbe. ¿Qué es lo que está pasando? Las familias debemos de estar preparadas para las crisis que se están viviendo. Dios quiere que nos preparemos, Dios quiere que estemos firmes con su palabra, Dios quiere que cavemos profundo espiritualmente para estar firmes, para no caer. Miren, yo recuerdo un día que yo de construcción no sé nada, pero estaba escuchando una vez que estábamos trayendo aquí el lonche para mi esposo y algunos hermanos que estaban construyendo y levantando las bardas allá atrás. Todavía en ese tiempo recuerdo que todavía no quemaban el templo. Entonces estaban haciendo unas barditas, bueno, estoy diciendo que en la parte de atrás, era aquí abajo. Entonces estaban, y uno de los hermanos tenía el conocimiento de albañilería y traía un ayudante. Y a mí me dio mucha risa porque el hermano estaba regañando al ayudante. Y le decía, ¿cómo crees? Es que eso no se hace. Yo dije, ¿por qué lo estará regañando? Y ya después fue y nos platicó, le dice, mire pastor, dice, ¿qué cree? Vamos a tener otra vez que cavar lo que ellos se suponía que ya estaba cubierto, lo que eran los cimientos, ¿verdad? Se supone que se tiene que cavar y llegar hasta el tepetate, tengo entendido, y que de ahí se empiezan a poner cimientos, que es piedra, que tiene que estar bien sólido porque es la base para que las bardas no se caigan, ¿verdad? Entonces el hermano nos platicó que vio que su ayudante ponía unas piedras y le echaba tierra, y luego sobre la tierra empezó a poner unos ladrillos. Y él le dijo, ¿qué estás haciendo? Dice, pues es que lo de abajo no se nota. Imagínense nada más si no se ha dado cuenta y se sigue levantando esa barda sobre la tierra. No tenía cimientos porque él dijo que eso no se notaba. Las cosas que no se notan muchas veces son las más importantes, porque nosotros podemos tener una apariencia, pero lo que no se nota está en el fondo de nuestro corazón, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Y eso es lo que a Dios más le importa. A Dios no le importa cómo nos vemos por fuera, ni cómo hablemos, ni lo que tengamos, ni la apariencia que demos, porque eso es apariencia. A Dios le importa lo que hay en el fondo de nuestro corazón, cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra comunión y nuestra relación con Él. Eso es lo más importante, porque esas son las cosas que nos llevan a vida eterna. Esas son las cosas eternas, es lo que va a perdurar. Lo que nosotros somos interiormente, profundamente, eso es lo que vamos a reflejar en el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros empecemos a trabajar y empecemos a cimentar, a profundizar, que empecemos a ser firmes en nuestro interior. Dice la palabra del Señor, acabamos de leer, que Dios dice que hay dos clases en este tema, dos clases de familias. Las familias prudentes y las familias insensatas. Dice que las familias prudentes, ¿sí?, son familias que están firmes y cimentadas en Cristo. Son familias que ven las pruebas como oportunidades para hacer crecer su fe.
Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que Él nos da los parámetros, nos da los lineamientos, nos da los materiales para construir nuestra vida espiritual firme en Él. Dios quiere que nosotros conozcamos cuál es su voluntad. Nosotros sabemos que muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando estamos enfrentando crisis, nos cegamos. No es fácil enfrentar una crisis económica, la pérdida de un familiar. Te bloqueas, te desesperas. Si ves a alguien que está enfermo, que se te está muriendo, de verdad que es horrible. Es horrible. Nosotros experimentamos la muerte de nuestros familiares y muy cercanos. Nosotros era una desesperación. Quererles dar el oxígeno, que respiraran a través del oxígeno, que ellos pudieran recibir ese aliento de vida. Yo recuerdo que yo oraba y le decía al Señor, por favor, dale aliento de vida, Señor, por favor, ten misericordia. Y era terrible, y en esos momentos no sabes a dónde correr, no sabes qué hacer. Lo único que yo recuerdo era que me arrodillaba y clamaba y le decía al Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Señor, yo sé que tú quieres a mi familiar, yo sé que tú los amas y los amas más que yo, pero por favor ayúdanos a pasar esta prueba. Es difícil, es doloroso. Compartimos con muchas familias de aquí de la iglesia, con familias de San Luis, con familias, esas pérdidas, y coincidíamos en la angustia y en la desesperación, porque no puedes estar con ellos, porque no te dejan, porque los aíslan, y a los que están en los hospitales menos. De verdad que es allá donde dices, Señor, solamente tu gracia nos puede sostener, solamente tu misericordia nos puede sostener. Y sabes, todo esto se da cuando decidimos cimentarnos en Cristo, ser familias que construyamos nuestra vida en la roca que es Cristo. Porque todo esto que está pasando, o las adversidades, esos vientos, esas tempestades que vienen a nuestras vidas, pueden destruirnos y no dejarnos levantar, si nosotros no tenemos nuestra mirada en Cristo. Esa es la diferencia. ¿Cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago? Hay dos tipos de familias, las sabias y las insensatas. Las que hacen caso de la palabra de Dios, las que estudian la Biblia y obedecen, las que toman en cuenta los consejos de Dios. Y una de las cosas que a mí me emociona es entender que como nuestro amado Dios ya sabía, Él ya conoce lo que está pasando, Él ya sabe el fin de la película, Él ya sabe todo lo que está aconteciendo, simplemente nos está advirtiendo para que estemos listos y preparados. Él nos dice que seamos prudentes, que nuestra lámpara tenga aceite, y eso se está refiriendo, dice el Señor, porque no los he dejado solos, porque no los he dejado huérfanos. Y una de las formas en las que podemos estar firmes para cuando vengan las tempestades es tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el consolador en nuestras vidas. Es el regalo más grande y más sublime que nos ha dejado Dios después de la salvación. Dice, y no los dejaré solos, dijo Jesús. Los apóstoles le dijeron, Señor, no te vayas, no nos dejes solos. Imagínense nada más que experimentaron los apóstoles en esa soledad o en esa angustia de ver que mi Cristo les decía, me voy. Estuvo 40 días con ellos, vieron señales, vieron milagros, vieron prodigios, vieron al Señor resucitado. Después de que ellos lo habían abandonado. ¿Por qué? Porque vino un viento, vino una tempestad, vino una lluvia que sopló sobre ellos. Esa prueba de la crucifixión de nuestro Señor, a donde todos lo abandonaron. Porque muchos agarramos el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Que Pedro negó al Señor 3 veces. Ay, qué Pedro tan malo, ay, qué Pedro de poca fe. No fue solamente Pedro, fueron todos.
Todos lo abandonaron. Habla que solamente estaba el apóstol San Juan, la Virgen María y las mujeres. ¡Qué barbaridad! Imagínense cómo se sentían. ¿Qué sintieron cuando vieron al Señor resucitado? ¿Qué sintieron? Yo creo que sintieron mucha vergüenza. Yo creo que sintieron vergüenza, pena. Ay, Señor, perdóname. Pedro lloraba amargamente. Pedro lloraba amargamente y no se menciona que los otros estuvieran llorando, pero yo creo que también estaban llorando. ¿Y sabes qué hizo nuestro Señor? Los consoló, los fortaleció, les dijo: hey, los amo y los perdono. Vengo para mostrarles que ustedes son escogidos. Vengo para decirles que pongan su mirada en mí. Y empezó a mostrarles esas señales, milagros y prodigios. Y cuando les dijo: ya me voy, ellos: no, Señor, no te vayas, no nos vuelvas a abandonar, Señor, por favor. Y les dice Jesús: les conviene que me vaya. ¿Cómo crees que nos va a convenir que te vayas? Si tú eres el dador de vida, si a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y le dice: es que no los voy a dejar solos. ¿No nos vas a dejar solos? No. En la prueba, en la dificultad, en la tempestad, no vas a estar solo, no vas a estar sola, porque te voy a enviar al Consolador. Y espérense, no se vayan, no inicien nada sin la presencia del Espíritu Santo. Y ellos esperaron pacientemente, ellos empezaron a creer eso, se reunieron un día de Pentecostés, estaban juntos, unánimes en oración, juntos, a pesar de la prueba, a pesar de la tempestad, a pesar de que ya se había ido nuestro Señor, que ya había sido levantado y habían visto cómo se fue en las nubes, y que 2 ángeles les dijeron: hey, ¿a quién están viendo? Así como ven que Él se fue, así regresará. Yo cada vez que veo una tempestad volteo al cielo. Ahí vienes, ahí vienes, porque va a regresar y todo ojo le verá. Y ellos se quedaron con eso. Y este es el cimiento que Dios nos ha dado. Jesucristo quiere que como familias firmes entendamos que solamente a través de los conceptos y de los mandatos que Él nos ha dado y a la forma de Dios podemos estar firmes. Una de las cosas que está reinando en estos momentos en el mundo entero es la anarquía, el querer hacer lo que a mí se me da mi gana. El problema es el yo creo y el yo pienso. Ese es el problema. Eso es lo que tambalea a las personas, eso es lo que hace que las personas caigamos y no estemos firmes. El yo creo, el yo pienso y el yo quiero. Y no decimos: ¿qué dice Cristo? Lo que Él quiera, lo que Él piense y lo que Él ordene. Porque mi voluntad debe de estar alineada a la voluntad de Dios. Y si Cristo dice que para que yo esté firme necesito la plenitud del Espíritu Santo, necesito creer y decirle: Dios, tú dijiste que mandarías al Consolador, envíalo en tu nombre y toca mi vida y lléname. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que nos va a ayudar a no caer. Él es la firmeza, Él es lo que nos ha dejado Cristo, nuestra roca, para no caer. Caemos y nos desesperamos y nos angustiamos, nos enojamos, nos apartamos de Dios y hacemos lo que nosotros queremos, porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Y la mejor manera de ser guiados por el Espíritu Santo es obedeciendo la palabra del Señor. Es obedeciendo la palabra del Señor. ¿Sabías que la palabra insensatez, el ser insensatos, significa no pensar bien y no tener sesos? Insensatos, no tener sesos, no hacer caso del consejo escrito, no hacer caso de quien tiene el conocimiento.
Todo esto es planeado por el enemigo. Es planeado por el enemigo para que nosotros caigamos. Si hay alguien que se deleita, disfruta, se goza, se carcajea, le emociona, ¡wow!, se siente bien feliz por vernos caer, es Satanás. Y lo peor, cuando ve que tenemos las armas necesarias, suficientes, que tenemos todo de nuestra parte para no caer, que tenemos el material que ya nos dejó Dios, y dice, mira, tienen todo para no caer, pero son insensatos. Déjame deleitarme en verlos caer. Él es el que sí se burla cuando nos ve derribados. Alguien que se burla del que está caído es porque tiene insensatez, es porque tiene un espíritu satánico. A Dios no le gusta deleitarse del que se cae, no le gusta deleitarse del que ve derribado, porque Dios nos ama tanto que cuando ve que nosotros caemos, le duele su corazón. Él no se alegra. Dice que si nosotros, siendo malos, le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Qué padre de nosotros si ve a su hijo caer, si lo ve caer en drogadicción, en alcoholismo, en desviación? ¿Qué padre de nosotros que viendo a su hijo, que vino y lo trajo pequeñito a la iglesia y le dio a conocer la palabra de Dios, cuando crece se desvía? ¿Qué padre de nosotros se deleita con eso? Nos duele, porque son nuestros hijos, porque los amamos. Así le duele a Dios, así le duele a Dios. Y el que se deleita es el enemigo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que se burlan de aquellos que les está yendo mal? ¡Ay, qué bueno! Se lo merece. Se deleitan y se gozan, aun cuando ven que sus enemigos se están cayendo. Y Dios nos dice que no, que nosotros no podemos deleitarnos cuando otro cae. Tenemos que levantarlo, tenemos que orar, tenemos que bendecir. Dice el Señor, bendice a los que te persiguen, bendice y no maldigas. Tenemos que bendecir, tenemos que tener nuestros cimientos a la forma de Dios, no a nuestra manera, no en nuestra carnalidad, sino a la forma de Dios. Cristo es la roca, Cristo es el que nos dice, Cristo es el que nos enseña. Vamos a ver en Hechos 4:8, ahí en su hojita dice, la roca es rechazada. ¿Por qué no crecemos o por qué nos caemos o por qué no estamos tan cimentados? Cuando rechazamos el cimiento, cuando rechazamos la roca que es Cristo. Dice en Hechos 4:8, entonces Pedro, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. Pedro cimentado en la roca, Pedro fortalecido en la roca. ¿Y cómo se fortaleció en la roca? ¿Cómo estaba firme en la roca? Lleno del Espíritu Santo. Les dijo, dirigentes del pueblo y ancianos, líderes de Israel, ¿no están juzgando hoy? Dice, ¿nos están juzgando hoy por sanar un paralítico? ¿Quieren saber quién lo sanó? Pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de la muerte. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús, gracias a la roca, gracias al cimiento que es Jesucristo. Este Jesús es la piedra, es la roca, es el cimiento que ustedes los constructores rechazaron. Él se ha convertido en la piedra principal. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. ¿Y qué es lo que pasa con el mundo? Busca formas de ser salvos. Cualquier cosa menos como quiere Cristo. Cualquier cosa menos como Jesucristo quiere. ¿Qué es estar en la roca? Sabemos que en primer lugar, ¿qué es lo que Dios nos pide?
permitirle a Jesucristo entrar en nuestro corazón y hacerlo nuestro único y verdadero Salvador. Porque no hay salvación fuera de Cristo. Nadie salva si no es Jesucristo. Desgraciadamente la religión es el método del ser humano para acercarse a Cristo, para acercarse a Dios. Es lo que el ser humano inventa. Es lo que yo les decía hace rato, el yo creo, a mi manera. Y eso es lo que no nos da salvación. Y la manera de Dios es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Debemos de estar firmes y dejar entrar a Cristo en nuestro corazón y seguir los mandatos que Él nos da. Oye, si el Señor dice que tenemos que bautizarnos y nosotros no, porque ya me bautizaron de chiquito, pero no fue al método de Cristo, no fue como Él lo mandó, eso no lo establece la roca, no es el material para estar firmes, debe de ser a la manera de Cristo. Y el Señor dice que para bautizarnos, dice, si verdaderamente crees y te arrepientes, entonces puedes hacerlo. Oye, yo de chiquita no recuerdo que me hayan dicho que me arrepintiera, ni me acuerdo que me haya arrepentido o aceptado a Cristo. Debe ser consciente, debe de ser a la manera de Cristo. Debemos de congregarnos. Para estar firmes y estar en la roca debemos de congregarnos, porque es un mandato de Dios. Dice el Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque no solamente congregarse es venir y escucho la palabra y me voy. No, hay unidad, hay bendición, hay fortaleza. Donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí está Él. Hay una bendición porque tú estás siendo obediente, porque creces espiritualmente, porque estás escuchando la palabra de Dios y la enseñanza. Mucha gente dice, yo en mi casa leo, yo en mi casa oro, yo en mi casa aprendo. Esa no es a la forma de Dios. Dios estableció pastores, Dios estableció una iglesia. La iglesia fue establecida por Cristo, no es invento del ser humano. Así como el matrimonio es un invento de Dios, es creado por Dios, la iglesia ha sido creada e inventada por Cristo. Él estableció la unidad de la iglesia, Él estableció los lineamientos para una congregación, Él estableció cómo funcionara, que hubiera pastores, que hubiera todo el orden que hay en una iglesia. No se saca de la manga, no se está inventando, es bíblico y se tiene que hacer a la manera de Cristo. Por eso es importante congregarnos, es importante discipularnos. Es que no queremos crecer. Dice la palabra del Señor que Pedro era del vulgo y sin letras. Era del vulgo, él no sabía leer, no sabía escribir. Y sin embargo tiene unas cartas a donde él dice que Cristo es la roca, a donde Él da los lineamientos, a donde Él nos dice, es que ustedes y nosotros somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos real sacerdocio. Y todo lo que hizo Pedro fue prepararse. ¿A poco creen que nada más por aceptar a Cristo Dios le dio el don de saber escribir y leer? Eso no viene así. Hay gente que dice, ay Señor, no estudié, pero ayúdame, y ahí están pidiéndole, ¿verdad? No, dice que el Espíritu Santo te va a recordar lo que ya escuchaste y leíste, lo que ya por anticipado. Entonces Pedro, yo me quiero imaginar qué hizo. ¿A quién le pidió que le enseñara a leer y a escribir? ¿Te imaginas el proceso? ¿Te imaginas Pedro con tamañas barbotas y allí, esta es la A, E, I, y lo hizo? Y no se avergonzó del evangelio, y no se avergonzó de aprender a leer y escribir, porque tenía al Espíritu Santo, porque era para la gloria de Dios. Si nosotros estamos aquí y Dios nos pide que oremos, que nos discipulemos, no es para la gloria del pastor ni de los líderes, es para la gloria de Dios. Es que porque cuando oramos y nosotros declaramos la palabra de Dios como bendición sobre una persona, allí fluye el poder del Espíritu Santo.
Allí fluye el verdadero poder, porque estás hablando la palabra de Dios, no estás hablando lo que tú crees. Y Dios dice que si nosotros escudriñamos las Escrituras, en ella encontramos la vida. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces decimos, ya soy salvo y con eso. Y encontrar la vida es vivir una vida plena. Es una vida llena de la presencia de Dios y del conocimiento de su palabra. Porque en la palabra de Dios tenemos la solución para todo. Para todo. Todas las consejerías que vienen a nosotros, nunca les estamos dando una consejería de nuestra carne o de lo que creemos. Cada palabra que damos es que Dios dice. Y es que Dios dice. Y Dios dice. Porque eso es estar cimentados en la palabra de Dios. Y una de las formas que también nos cimentamos es compartiendo su palabra, dando testimonio. Sabes que a veces no es necesario estarles diciendo, la Biblia dice esto y por esto y por esto. Nuestro testimonio. Tenemos que vivir la palabra, vivirla. Dar el amor, estar atentos, o sea, que la gente diga, wow, eres cristiano. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Tú eres cristiano, tú eres de otra religión. Sí, porque se te nota. Que se nos note, que nos digan, oye, tu forma de hablar, como le dijeron a Pedro, es que tú hablas como él. ¿Y qué hizo Pedro? Pues empezó a decir unas maldicionzotas para que no lo confundieran. ¿Cuántas veces nos gana la carnota y nos hacemos igual que el que nos está diciendo, tú eres cristiano? ¿Sabes qué? Sí. Y a veces a lo mejor nos da vergüenza decir que somos cristianos porque sabemos que nuestro testimonio está por los suelos, porque no estamos dando un buen ejemplo. Nos da vergüenza. Y dice la palabra del Señor, si tú te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar de ti. ¿Sabes qué? Yo prefiero que la gente se burle de mí. Yo prefiero que me pongan apodos, que me menosprecien, que me digan que no sirvo, que me digan que no valgo. Pero que mi Señor me diga, bienvenida hija, bienvenida hija. Porque el Señor no me puso y no nos pone por nuestra capacidad. Él se perfecciona en nuestra capacidad. Él nos ha llamado a cada uno de nosotros porque nos ama. Y tenemos un propósito. El problema es que pensamos que el propósito de Dios es nada más para los líderes o para otras personas o para las personas que son preparadas, estudiadas y que tienen conocimiento. Déjame decirte que el propósito de Dios es para ti. Que el propósito que Dios tiene para ti ya ha sido establecido. Para que tú seas ese pueblo adquirido por Dios y empieces a llevar las buenas nuevas de salvación. Que entendamos que no estamos aquí nada más para venir a escuchar e irnos. Estamos aquí para venir a escuchar y ser llenos del Espíritu Santo y salir allá afuera y dar las buenas nuevas de salvación. Que somos instrumentos de Dios, que Dios nos dice, hey, así como a ti te rescataron, por favor rescata a otros. Por favor rescátalos. A Cristo le duele. Fíjate, a nosotros no nos duele ver que la gente se está muriendo sin Cristo. Pero te imaginas nada más lo que ha de sentir nuestro amado Dios. Cuando una persona que Él planeó, que Él formó, que Él mandó a este mundo, que Él la formó en el vientre de su mamá y dijo, tengo un propósito para ti. Esa persona fue desviada por el enemigo y nunca hubo alguien que le hablara de Dios, que le dijera que tenía un propósito, y muere y se va de la presencia de Dios. ¿A quién amas tú con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? ¿A quién amas que se te va, que se te ha ido y te ha causado un dolor profundo? ¿Verdad que duele? Así le duele a Dios. Y qué triste es
Imagínate nada más que tú tienes a un ser amado, que se te está cayendo a un acantilado y tú estás viendo que se va a caer y corres y quieres agarrarlo, pero ves que hay una persona ahí cerquitas que la puede agarrar y la puede salvar, y que la ve y se va de ahí y deja que se muera. Duele, ¿verdad? ¿Qué sientes sobre esa persona? ¿Por qué si la pudiste salvar no lo hiciste? ¿Por qué si le pudiste agarrar de la mano no lo hiciste? Es bien diferente cuando tú le dices, hey, ven, te quiero rescatar, y la persona, suéltame, no quiero. Entonces ya no es tu culpa. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para compartir a otros el plan de salvación, que lo que nosotros hemos recibido de gracia, lo demos de gracia. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Con nuestra actitud y testimonio. No con palabras. Tú le puedes ir reprender a la gente y decirle, estás mal, eres un idólatra, eres un borracho, eres esto, y eso no va a salvar a la persona. Pero si tú le dices a la persona, Dios te ama, y si tú le sirves con amor y tú le das una sonrisa, y si tú le ves en una necesidad y le extiendes tu mano, a veces hasta con un ride, a veces con darle un aventón y decirle, yo te llevo, la persona ve el amor de Dios en ti. De eso se trata, hechos, no palabras, hechos. Siempre hay que pensar que la persona que está al lado puede ser puesta por Dios para que le llevemos la salvación. Eso es lo que Dios quiere. Dice el Salmo 61:1, oye, oh Dios, mi clamor, y a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Nuestro clamor y nuestra oración Dios la atiende. Desde donde estemos y en donde andemos, Él escucha nuestro clamor. Y más cuando nuestro corazón está desmayando. Si nuestro corazón está desmayando, Jesucristo extiende su diestra poderosa y nos lleva a lugares altos y firmes, porque Él ha prometido ser nuestro refugio y es una torre delante del enemigo. En esta mañana te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? ¿El hambre? ¿La crisis económica? ¿La enfermedad? ¿El rencor? ¿El odio? ¿El rechazo? ¿La soledad? ¿La tristeza? ¿Quién es tu enemigo que está sacudiendo tu vida el día de hoy y quiere derribarte? Por más grande que sea tu enemigo, por más fuerte que parezca, no lo es. Satanás es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, pero no dice que es un león rugiente. ¿Cómo? Aparenta, se disfraza, pero él no es un león rugiente, porque el título de león de la tribu de Judá ha sido dada a Jesucristo. Él sí es un león, Él sí es un león que nos defiende, Él sí te protege, Él es el que está contigo, Él es la roca de tu salvación, Él es tu alto refugio, Él es tu torre fuerte que está delante del enemigo y nunca va a dar tu pie al resbaladero. Lo único que Dios te está pidiendo a ti y a mí es: confía en mí y pon cimientos firmes en tu vida. Pon esos cimientos, que el Espíritu Santo llene tu vida, que el Espíritu Santo guíe tu corazón. Dile al Señor:
Dame ese regalo, Señor. Dame ese regalo. No hay nada que lo impida. Tú eres el especial tesoro de Dios. Eres lo que más ama a Cristo. Eres el motivo de su sacrificio. Y Él quiere bendecir tu vida. Vamos a ponernos de pie. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Dios, por tu presencia, Señor. Señor, no queremos rechazar la roca. No queremos rechazar la roca de nuestra salvación, que es Cristo. Tu palabra dice, Señor, que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y habló convicción a quienes lo escuchaban. En esta mañana, Señor, tú has hablado a nuestro corazón. Tú has sido nuestro amplio refugio. Tú eres quien nos fortalece. Dios bendito, gracias. Gracias por tu palabra que nos dice que podemos estar firmes porque hemos confiado en ti. La buena noticia en esta mañana es que cada uno de los que aquí estamos aquí porque Cristo es nuestra roca. Estás aquí porque Cristo es la roca de tu salvación, porque Cristo es la fortaleza de tu vida. ¿De quién has de atemorizarte? Aunque se junten malignos, angustiadores, enemigos para comer tus carnes, ellos van a tropezar y van a caer, porque tú estás en Cristo, porque Él es tu Salvador. Solamente, dice el Señor, sé firme, constante, escudriñando las Escrituras, discipulándote, buscando de su presencia día a día. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada persona que está aquí. Bendice sus vidas, bendice su familia. Guarda su entrada y su salida. Glorifícate en ellos, Padre.